Buen día, hoy vamos a hablar sobre el neurotransmisor acetilcolina. Nuestro equipo está formado por Fernando Kobayashi, Marisol González y Daniela Oropesa. Para empezar, la acetilcolina es el neurotransmisor específico de la sinapsis del sistema nervioso somático, el cual es un grupo de neuronas sensitivas que llevan información desde los receptores sensoriales hasta el sistema nervioso central. Y en las sinapsis ganglionares del sistema nervioso autónomo, el cual regula la función de órganos como músculos y glándulas. Este también participa en el movimiento, la memoria, entre otros, y es el primer neurotransmisor descubierto y se sintetiza a partir de la colina. Historia. La acetilcolina se identificó por primera vez en 1915 por Henry Jallet Davy, quien fue descubierto. Sin embargo, en 1921, Davy publicó un resultado de un experimento que, según cuenta él, se le ocurrió en un sueño, en el cual consistió en diseccionar 2 corazones de ranas, uno con el nervio vago, y los profundizó en una solución salina. En este caso, los corazones seguían latiendo por varias horas, estimulando eléctricamente el nervio vago de uno de los corazones, y con ello logró un enlentecimiento. Después cogió el líquido bañado del primer corazón y lo aplicó en el segundo corazón. Esto provocó de igual manera un enlentecimiento del ritmo cardíaco. Con ello se llevó a cabo que el nervio vago liberado una sustancia a nivel de la sinapsis parasimpática del primer corazón que provocaba una respuesta idéntica en la musculatura del segundo corazón. A esto le llamó sustancia vagal, o más tarde se comprobó que se trataba de la acetilcolina. Sin embargo, esto lo llevó junto con un compañero suyo, un farmacólogo vienés de nombre Alfred Froehlich. Bueno, ahora vamos a hablar de la síntesis. Este neurotransmisor está formado por 2 componentes, el acetato y la colina, y los cuales se unen mediante la acción de acetiltransferasa. Es una enzima. Esta reacción tiene lugar en las terminaciones nerviosas más que en cualquier otro lugar de las neuronas, y posteriormente es almacenada en las vesículas sinápticas, las cuales se transporta a dichas terminaciones donde se transmiten para lograr un impulso nervioso. La acetilcolina se origina de 2 fuentes. Puede provenir del piruvato, que es el resultado del metabolismo de la glucosa, y gracias a la acción del piruvato deshidrogenasa puede ser sintetizada por acetilcoenzima A sintetasa, que este es acetato tiosinasa. La acetilcolina se encuentra también ampliamente distribuida en el encéfalo y es un neurotransmisor clave en la regulación de los niveles de vigilancia y el funcionamiento de grandes áreas de asociación. En su liberación se va a llevar una serie de agentes despolarizantes que inducen la liberación de acetilcolina a partir de una serie de preparaciones nerviosas mediante mecanismos que requieren la presencia de calcio. En esta la liberación de la acetilcolina viene seguida por el comienzo de su síntesis en el tejido para rellenar los depósitos. Bueno, ahora vamos a explicar en gráfico la síntesis. Primero, en la mitocondria se va a liberar el acetilcoenzima A, que es el producto del piruvato en el metabolismo de la glucosa. Este le va a transferir un grupo acetil a la colina, como se puede mostrar, por medio de la enzima colina acetiltransferasa, para formar finalmente el neurotransmisor que es la acetilcolina. Este se va a acumular en una vesícula sináptica y se va a liberar hacia el espacio sináptico al momento en el que se despolariza la neurona, para de esta forma activar al receptor posináptico, es decir, se le va a pegar, y posteriormente la acetilcolinesterasa le va a volver a quitar el grupo acetil y se va a sintetizar de nuevo colina. Es decir, este neurotransmisor va a ser recapturado para volver a formarse. Aquí se puede mostrar de otra manera
De nuevo, la neurona, esto se hace en una neurona presináptica, se va a transportar el neurotransmisor al espacio presináptico. Aquí vemos los dos tipos de receptores, tanto el nicotínico como el muscarínico, que posteriormente vamos a hablar de ellos, cómo se pegan a esos receptores, y bueno, ya en la neurona postsináptica, cómo se recapturan. Bueno, ahora hablaré de la función que tiene la acetilcolina, la cual ejerce los efectos mediante la unión y la activación de los receptores situados en la superficie de las células. Aquí se utilizan dos receptores, los cuales ya mencionaron anteriormente, que será el nicotínico y el muscarínico. En estos canales iónicos se incorporará en las membranas celulares, capaz de cambiar un estado cerrado a abierto cuando la acetilcolina se une a ellos y permite que los iones pasen a través. Los receptores nicotínnicos son dos tipos principales, conocidos como de tipo muscular y de tipo neuronal. La ubicación principal de los receptores de tipo muscular está en las células musculares, en cuanto a los receptores de tipo neuronal se encuentran en los ganglios autonómicos y en el sistema nervioso central. Ahora vamos a hablar de los receptores muscarínicos. Estos se encuentran tanto en el sistema nervioso central como en el periférico del corazón, pulmones, tracto gastrointestinal superior y las glándulas sudoríparas. Y estos receptores vamos a tener 5 tipos de ellos, pero se van a dividir en receptores de excitación y de inhibición. Aquí se muestra que tenemos dos grupos, los que ya dijimos, nicotínicos y muscarínicos. Los nicotínicos hay N1 y N2. El N1 se localiza en la unión neuromuscular y su acción es la contracción, como ya dije, neuromuscular. Los nicotínicos número 2, su localización está en los ganglios autónomos, en el cerebro, y su acción es la activación del sistema autónomo. Bueno, ahora vamos a los muscarínicos. El M1, su localización es en el cerebro y su acción es memoria y movimiento. El M2 se ubica en el corazón y la acción es que el corazón trabaje más despacio y con menos fuerza. El M3 se ubica en el intestino y en las glándulas y aumenta la secreción y la motilidad. M4 también cerebro y su acción es la retroalimentación negativa. Y el M5 está ubicado en el cerebro, en el cual no hay todavía específicamente resultados. Y listo. Esto lo vamos a dividir, los muscarínicos, los vamos a dividir M2 y M4, que son los pares, en inhibitorios, y M1, M3 y M5 como estimulatorios. Ahora vamos a explicar su mecanismo. Los receptores nicotínicos, como ya dijimos, son acoplados a canales iónicos, y cuando la acetilcolina llega y se les pega, se estimulan los receptores y aumentan su permeabilidad al sodio. Es decir, el sodio empieza a entrar al espacio citoplásmico de afuera hacia adentro y por lo tanto el potencial aumenta por cargas negativas y se despolarizan las células. En cuestión a los receptores muscarínicos, como ya había mencionado mi compañera, los M1, M3 y M5 son estimulatorios, van a trabajar con proteínas GQ que están presentes en el metabolismo del calcio, y primero se va a separar la unidad alfa y va a activar la fosfolipasa C, después se va a cortar la membrana lipídica y se van a generar dos mediadores. El primero va a ser un mediador liposoluble que está conformado por dos ácidos grasos y se llama diacilglicerol, y el segundo es uno hidrosoluble que está conformado por un grupo fosfato y su nombre es el inositol trifosfato. El primero, el liposoluble, el diacilglicerol, no puede viajar por el citoplasma por el hecho de ser liposoluble y por lo tanto va a abrir canales de calcio en la membrana. Va a entrar y va a aumentar su concentración intracelular. Por otra parte, el hidrosoluble, que es el inositol trifosfato, va a llegar al retículo endoplásmico liso y va a abrir canales de reanulina, los cuales se encargan de sacar el calcio guardado en las células.
Al final de estos dos procesos va a aumentar el calcio en el citoplasma y esto va a activar a 3 mediadores. Primero, la proteína calcio-calmodulina, que va a fosforilar proteínas. La segunda es la proteincinasa C y los genes sensibles al calcio. Por otro lado, en el mecanismo de M2 y M4, que son inhibitorios, de nuevo, primero se va a separar una unidad alfa, va a inhibir a la proteína adenilato ciclasa, la cual tiene función de transformar el ATP a AMP cíclico, y como es inhibitorio, pues va a tener la función de inhibir a la proteína para que el AMP cíclico disminuya, y eso va a generar que ya no pueda entrar calcio y por lo tanto se van a abrir canales de potasio, lo cual va a generar una hiperpolarización de la célula y va a inhibir a la célula. Bueno, aquí mostramos las funciones de la acetilcolina. Esta es la sustancia del sistema nervioso que utiliza el cuerpo para movimientos voluntarios, es decir, para los músculos esqueléticos. Estos músculos están directamente controlados por neuronas motoras ubicadas en la médula espinal, que envían sus axones a través de los nervios motores, de las que emergen para conectar las fibras musculares en un tipo especial de sinapsis llamada unión neuromuscular. Cuando una neurona motora genera un potencial de acción que se desplaza rápidamente a lo largo del nervio hasta que llega a la unión neuromuscular, se inicia un proceso electroquímico que hace que la acetilcolina se libere en el espacio entre la terminal presináptica y la fibra muscular. Las moléculas de acetilcolina se unen a receptores de canales iónicos nicotínicos en la membrana celular del músculo, lo cual provoca que los canales iónicos se abran, y esto influye en los iones de sodio en la célula muscular, iniciando la secuencia de pasos finalmente que producen la contracción de dicho músculo. En estos también va a llevar una acción los músculos autónomos, hablando de los que vendrían siendo el liso y el cardíaco. Estos regulan autonomismo. ¿Qué significa esto? Que va a aumentar el calcio intracelular y con ello también nos va a llevar una contracción del músculo mismo. En sus funciones del sistema nervioso autónomo va a intervenir en la ingestión de alimentos, como en los alimentos que contengan acetilcolina va a actuar la butirilcolinesterasa. Esta se va a secretar o va a participar en el hígado, la cual nos va a proporcionar este mismo. Con ello va a aumentar el flujo sanguíneo del tracto gastrointestinal, también el tono muscular de este mismo, aumentan también las secreciones endocrinas gastrointestinales y disminuye la frecuencia cardíaca. Bueno, en cuestión a su ubicación, que se refiere a los lugares que tienen mecanismos metabólicos para producir esta acetilcolina, hay dos principales, el núcleo pedúnculo-pontino y el núcleo basal de Maynet. Estos son los dos principales. Sin embargo, también en las neuronas de Renshaw se produce y es activada la acetilcolina, la cual son las encargadas de controlar la postura, entre otras funciones. El núcleo pedúnculo-pontino, va a ser el encargado de los reflejos en la médula espinal, del movimiento del cerebelo, y está implicado en la adicción de la nicotina, ya que tiene proyecciones al sistema de recompensa. Y por último, el núcleo basal de Maynet, que va a controlar el movimiento, la atención y el apetito. Por lo tanto, podemos explicar así que en los fumadores, como tienen una gran cantidad de un agonista, que es la nicotina, va a presentar la inhibición del apetito, va a tener un aumento de memoria por la comunicación en el hipocampo. También se va a aumentar su concentración, pero al mismo tiempo se va a generar adicción. En esta imagen mostramos cuáles son las diferentes rutas que va a tomar la acetilcolina para así llegar al sistema nervioso, que son llamadas las vías colinérgicas. Bueno, los antagonistas y los antagonistas de este neurotransmisor pues son varios. Primero, la botulina va a actuar evitando la liberación de la acetilcolina, por lo tanto va a ser un antagonista. En cuestión de los agonistas, pues ya habíamos mencionado la nicotina y la muscarina,
van a incrementar la actividad de los receptores de acetilcolina. Por el lado contrario, también la atropamina y la escopolamina van a actuar bloqueando los receptores, es decir, son agentes anticolinérgicos. Y también la histamina va a actuar aumentando la acción de la acetilcolina, y esto por lo tanto puede explicar que al tomar antihistamínicos estamos reduciendo su acción, con lo que va a mejorar algunas enfermedades como las distonias, que les vamos a hablar a continuación. Entre las enfermedades que se relaciona está la miastenia gravis. Es una enfermedad autoinmune caracterizada por la debilidad muscular y la fatiga. Ocurre cuando el cuerpo produce de forma inapropiada anticuerpos contra los receptores nicotínicos de la placa neuromuscular y de este modo inhibe la transmisión de señales de acetilcolina. Otra es la distonía. Es una enfermedad caracterizada por una contracción muscular permanente. Puede estar provocada por un exceso de acetilcolina a nivel muscular. En el caso de sistemas cognitivos, se ha encontrado una relación entre lo que vendría siendo la depresión y la manía. En la farmacología, los fármacos que actúan sobre el sistema de acetilcolina son agonistas a los receptores. Estos actúan estimulando el sistema, o los antagonistas que inhiben a la misma. Ambos tienen efecto directamente sobre los receptores o ejercen sus efectos indirectamente. Por ejemplo, al afectar a la enzima acetilcolinesterasa, que degrada el ligando del receptor, los agonistas aumentan el nivel de activación de los receptores y los antagonistas los reducen. Bueno, aquí vamos a hablar de los 4 principales grupos de fármacos que vamos a tener. Primero, los inhibidores de la acetilcolinesterasa, que como ya habíamos mencionado, esta va a deshacer la acetilcolina sináptica. Su efecto de este grupo de fármacos va a aumentar el neurotransmisor. Está indicado en enfermedades como Alzheimer, también para activar el efecto parasimpático, y la miastenia gravis, que ya mencionamos anteriormente. Los efectos adversos que van a tener estos fármacos son la activación parasimpática, es decir, se pueden formar tics. Algunos ejemplos es la fisiostigmina, la neostigmina y el donopecil. Otro grupo es la pralidoxima. El efecto va a ser reactivar a la acetilcolinesterasa. Está indicada en intoxicación por órgano fosforado, que esto pues son tóxicos que se van a absorber en la piel. Los efectos adversos de ese tipo de fármacos pueden ser taquicardia o resequedad en las mucosas. Otro grupo de fármacos son los antagonistas de los receptores N1, que es el grupo nicotínico N1. Van a bloquear la unión neuromuscular, está indicada en parálisis o en algunas cirugías. Los efectos adversos pueden ser el bloqueo parasimpático, y algunos ejemplos es la acenocumarina, la tubocurarina y el becuronio. Y por último, el grupo de los despolarizantes, que van a despolarizar y desensibilizar también el grupo de receptores de N1. Las indicaciones va a ser también en parálisis o en alguna cirugía. Los efectos adversos pueden ser dolor muscular, hipercalemia o hipertermia maligna, que participa en la contracción muscular. Y algunos ejemplos son la succinilcolina. Bien, ahora hablaremos de otro tema relacionado con el veneno de araña. Primero hay que saber qué tipo de veneno es el que va a intervenir en la acetilcolina. Primero, la atrotoxina es una masa de alto peso molecular neurotóxica que se encuentra en el veneno de arañas del género Ratrodectus, o sea, las arañas de viuda negra. La toxina actúa solo en células neuronales y se debe al hecho de que, para que actúe la toxina, estas se unen a receptores de la superficie celular específicos de las neuronas. El principal agente del veneno va a ser la alfa-latrotoxina. Esta mejor estudiada, actúa sobre los neurotransmisores presinápticos que actúan en la liberación del mismo, incluyendo la acetilcolina, a partir de las neuronas sensoriales y motoras, donde en las motoras tendrá un
significante ejemplo, así como en células endocrinas. Su mecanismo de acción va a consistir en que la alfa-latrotoxina va a estimular la liberación de acetilcolina, aumentando la transición colinérgica. En este diagrama se ve que la activación tóxica de este veneno está liberada, como se había dicho, por la alfa-latrotoxina, cuyo mecanismo de acción se encuentra en la liberación sináptica de calcio y otros iones, estimulando la liberación de acetilcolina en las terminales neuromusculares y catecolaminas en cerebro, cordón espinal y ganglios autónomos, las cuales causan una estimulación excitatoria de neuronas y de las células endocrinas. En caso de que en los receptores muscarínicos va a tener un efecto de disminución, causando en sí una parálisis de los músculos, y así se encontraría la relación entre el veneno de araña con la acetilcolina. Y bueno, eso es todo por nuestra presentación. Esta es la bibliografía que ocupamos para sacar información y muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Si le gustó el video, dele like, suscríbase a nuestro canal y nos vemos a la próxima.